Bueno, buenos días, buenas tardes. Como les había comentado, la idea del día de hoy es dos cosas. Una, mi idea es la primera hora, veamos cosas, algunas cuestiones aplicadas de todo lo que hemos venido hablando al caso argentino en concreto. Y lo otro, particularmente, que me interesa a mí más, es que en la segunda hora, por lo menos en los segundos 40 minutos, si nos metemos en corrido y nos vamos antes, trabajemos en concreto cada uno de los indicadores. Hay 4 indicadores, índices en realidad, perdón, son indicadores, son 4 indicadores que nosotros hemos hecho mención a lo largo de la materia y que vamos a tocar ahora, pero que son importantes en principio uno, para mirar y observar la desproporcionalidad del sistema electoral, es decir, los ecos que se producen a la hora de transformar los votos en escaños. Y los otros 3 van a hablar de la morfología del sistema de partidos, es decir, vamos a analizar la competencia, cuán competitivo es ese sistema de partidos, vamos a hablar sobre el nivel de fragmentación, es decir, cuán dispersa está la oferta electoral o cuán concentrada, y la otra que vamos a ver es la volatilidad, que es un indicador que está muy asociado a la fragmentación, y es decir, cuán volátil o cuán difusa es el electorado a la hora de votar. Es decir, cuánta modificación hay entre una elección que se vota a X partidos y cómo es que esos votos se mantienen, se pierden o se trasladan a otra oferta electoral en otra elección, ¿no? Eso vamos a hacer, nosotros esos 4 vamos a medir. Obviamente, en el texto que nosotros les dejamos, que es el de Ocaña Gañate, es un texto que está muy bueno, porque ese texto, nosotros no abordamos todos los indicadores que ahí aparecen, pero sí, a mi modo de ver, es el mejor que hemos encontrado hasta el momento, porque discute cada uno de los indicadores y dice matemáticamente cuáles son los problemas que tienen a la hora de medir esto que estamos midiendo. Competitividad es el más sencillo de todo, pero detrás de los indicadores de volatilidad, de competitividad, perdón, de fragmentación o de desproporcionalidad, hay toda una discusión, porque nosotros no entramos en esa discusión, pero la manera matemática de estar construidos esos indicadores premian o castigan a los que más votos tienen o a los que menos votos tienen. Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta esto? Y porque, como es un proceso matemático y hay que resolver y hay que hacer fórmulas y dar cuenta de esa situación, hay que tomar decisiones. Entonces, en unos casos se opta a decir, bueno, no me interesa tanto entender a los partidos chicos, dejo de lado el ruido que me generan esos partidos chicos para entender la morfología general del sistema de partidos, y hay otros que dicen, no, mira, la verdad es que por las características y la dispersión de la fragmentación de la oferta electoral es importante dar cuenta de los partidos chicos, entonces hay toda una discusión por detrás. Y también es cierto de que toda la discusión metodológica en torno a los indicadores está fuertemente asociada al hecho de que uno no puede utilizar los mismos indicadores de volatilidad, como si fuera indistinto la fórmula matemática, la fórmula de decisión a la hora de distribuir los escaños. ¿Está bien? Entonces no es lo mismo que yo aplique el cálculo de volatilidad o principalmente de fragmentación cuando yo, por ejemplo, tengo una fórmula matemática de distribución por cuotas y no que el caso por divisor. Es decir, no es lo mismo aplicar, fragmentación cuando yo tengo un sistema DOM a que cuando yo tengo cuota HAR, ¿no? O cuota imperial. En fin, hay sesgos matemáticos que se tiene en cuenta en una discusión. Nosotros no entramos en todo ese debate, pero sí les dejamos ese trabajo que, a nuestro criterio, es de lo mejor. A partir de ahí se puede, si usted quiere empezar a discutir cuestiones más finas, detalles más específicos, nos ponemos, nos metemos, no hay ningún drama, pero como introducción viene más que bien. Entonces, en este sentido, yo lo que les propongo es, en la parte más puede ser muy expreso en la parte histórica. De hecho, te recorté un montón. Para que vamos a pasar las slides, yo se las dejo, no hay ningún problema. Volvemos y discutimos sobre
quieran, no hay problema, pero por una cuestión de que a mí lo que me interesa es hacer parte, hacer una discusión en torno a la dinámica, para que ustedes vean y se inspiren un poco respecto de cómo entender, cómo estudiar, o qué preguntas hacernos a la hora de entender cómo encajan y conjugan el sistema electoral con el sistema de partidos. ¿Está bien? En lo que a la parte histórica se refiere, pasemos a la otra diapositiva. Ya empezamos con lo expreso. Hay una parte histórica, yo hacía un recuento, un análisis más largo, porque lo que hacía es un ejemplo de ver, identificar las líneas de continuidad que había entre el régimen colonial y principalmente la transición entre el régimen colonial y el establecimiento del régimen liberal en nuestra historia, porque hay muchísimas líneas de continuidad, pero nosotros no vamos a entrar en eso. Pero lo cierto es que no sufrió mucha modificación el esquema representativo en nuestro país, que se terminó traduciendo en la Constitución de 1853, que permanece hasta el día de hoy sin muchas alteraciones. Nosotros tenemos un poder ejecutivo, en donde el poder ejecutivo, para 1853, hasta el establecimiento de la elección directa, con la reforma constitucional del 49, y después con el restablecimiento de la elección directa en el año 94, en la Argentina siempre se eligió de manera indirecta el presidente. Eso significaba que se elegía a través de un colegio electoral. ¿Está bien? Pasemos al siguiente y después volvemos si querés a este punto. Es lo que significaba que se elegía por colegio electoral, es decir, las provincias agarraban y seleccionaban electores, y esos electores se reunían un día y deliberaban respecto a cuál iba a ser el presidente y cuál iba a ser el vicepresidente. Con la particularidad que tenía es que el presidente y el vicepresidente se elegían de manera separada, no eran fórmula. Es decir, primero se hacía una ronda de votación respecto de quién iba a ser el presidente y después se hacía una ronda de votación respecto de quién iba a ser el vicepresidente. De hecho, dato curioso, el primer balotaje que nosotros tuvimos en nuestra historia no fue de presidente, sino de vicepresidente. Fue el caso de Pedernera, si no me equivoco, del Diego Pedernera, el vicepresidente de Derqui, que sería el segundo presidente constitucional nuestro, ¿no? No de la Argentina unificada, pero sí el segundo presidente constitucional. Sí. ¿Y que podían ser presidente y vicepresidente de dos partidos diferentes? Exactamente. Porque en realidad lo que pasaba era lo siguiente. Siempre se establece de que hay una línea de continuidad entre los electores que se eligen y el carácter partidario de esos electores, ¿no? Entonces, si yo agarro y digo, bueno, yo voto, ¿qué es lo que pasaba? Si yo agarro lo que pasa en Estados Unidos, van el Partido Demócrata, el Partido Republicano, todos los partidos presentan lista de electores. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Bueno, si los demócratas tuvieron más electores, por ende, ganan la elección presidencial. Lo cierto es que, en teoría, no tendría que ser así, porque vos lo que elegís es elegís a un público reducido que va a deliberar respecto de las cualidades y las potencialidades que tendría el presidente y el vicepresidente más óptimo para esa elección, ¿no? Dentro de los candidatos. Pero lo cierto es que la linealidad partidaria está establecida. ¿Qué es lo que pasaba en esta época? No existían los partidos políticos en los términos que entendemos en la actualidad. Lo que había en ese momento eran, si queremos ser generosos, había dos grandes partidos políticos que eran los federales y los unitarios, que en realidad es una mentira porque no existían como tales. El Partido Federal sí, pero hay que entenderlo en el hecho de que era una coalición de dirigentes políticos provinciales que acordaban sobre ciertas pautas del federalismo. Porque el federalismo de Ramírez está muy distanciado, muy diferente del federalismo de Rosas, ¿no? Ramírez, gobernador de Entre Ríos, o el federalismo de santafesino o el correntino difería bastante respecto del federalismo que había en otro lado, ¿no? Lo cierto es que esa era la existencia. Lo que había era representación, y en esto pasaba así. Lo que pasaba es que las provincias mandaban sus electores y los electores estaban fuertemente asociados, respondían a las directivas que los gobernadores tenían, o mandaban o establecían.
Entonces, ¿qué es lo que pasó? Y acá algo lo mencionamos la clase pasada y que pasó en esta época. La constitución de los partidos políticos, en los términos que nosotros más modernos podemos hablarlo, se comienza a establecer en el marco del Congreso a partir de este tipo de alianzas que se dan o de negociaciones que se dan en el marco a la hora de tener que negociar presidentes y a la hora de tener que negociar, obviamente, los procesos de sanciones de leyes en diputados y en senadores. ¿Está bien? Eso lo que va a pasar es que va a empezar a consolidar partidos provinciales, obviamente dejándose por fuera el clivaje federal unitario para empezar a tener otro tipo de competencias, que es más un panliberalismo a nivel nacional. Lo que se llamó, terminó constituyéndose el Partido Autonómico Nacional. ¿Está bien? Ese es el derrotero. Y era por eso es que no es tan preciso hablar de partidos políticos, sino más de estas élites, que empezaron a constituir política a partir de ahí. Un dato interesante, curioso, lo que se hacía era, se sumaba la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y se lo multiplicaba por 2. ¿Está bien? Para definir la cantidad de electores que tenían que ir a votar. Eso es lo que definía cada es decir, por ejemplo, supongamos, la provincia de Mendoza tenía 5 diputados, más un senador, más 2 senadores, no me acuerdo cuánto era la distribución, entonces como son 7, entonces Mendoza iba a tener 14 electores. ¿Está bien? Esa es la idea que está por detrás. Obviamente que eso es solamente a los fines de esta elección, después se desintegraban y no tenían ninguna otra competencia. Ahora vamos a la siguiente y después volvemos. La particularidad, y esto se mantuvo inmutable, nunca más se cambió en la Argentina, y es la Cámara de Diputados representa a la población y la Cámara de Senadores representa los intereses de la provincia, ¿no? Eso. Lo que va a pasar es que nosotros vamos a sufrir transformaciones en tanto el número como en la manera de seleccionar los diputados. Está bien, el porcentaje, digamos, la cantidad de habitantes que era necesario tener para obtener un diputado va a ir sufriendo modificaciones. Pero ahora vamos a ver cuántas transformaciones, en qué momento, por qué y cuándo. Obviamente ya lo saben, eso no se lo voy a preguntar, pero ustedes saben que la Cámara de Diputados se actualiza por censo. Lo que sí les dejo la pregunta picando para que la reflexión es: ¿cuántas veces se actualizó la Cámara de Diputados en nuestro país por censo? Piénsenlo, a ver si se recuerdan algunas instancias, como para un chico. No fueron tantas. Volvamos a la anterior. La particularidad que había... una cosa, volver a la anterior. A la siguiente. Una particularidad que tenía esto, que ya lo he hecho mención, es que cuando se votaba las listas, lo que tenían eran listas abiertas. Pero ¿qué es lo que pasaba? Eso significaba que vos lo que podías hacer era tachar, modificar, alterar, todo. ¿Qué es lo que pasaba? Lo que pasaba es que en la práctica, cuando se iba a votar, la gente lo que hacía era votaba lista completa. ¿Esto qué es lo que garantizaba? Y en relación a lo que veníamos hablando, es que el que ganaba se llevaba absolutamente todos los cargos. Eso daba cuenta, obviamente, hay que ser generoso, ¿no? Con dos cosas. Una, estamos hablando de que poblacionalmente nuestro país, al igual que muchos de los países de América Latina, eran países chicos. Entonces, fijar candidaturas no era un tema sencillo, porque la probabilidad de que hubiera solapamiento o que hubiera candidaturas repetidas era muy alta. Por ende, había incentivos en cierta medida, además las élites piensan de una manera. ¿Cuántas familias había en la provincia de Mendoza, en Santiago del Estero, en Córdoba, que definían los avatares de la política y de la economía provincial? 3, 4. ¿Está bien? Entonces, lo cierto es que había fuertes incentivos frente a este esquema a que las listas fueran casi prácticamente únicas. También es cierto que, si bien había apertura de ingreso a la competitividad, a la contienda electoral, lo cierto era que los recursos que se necesitaban, los niveles, lo que vimos en la clase pasada, los umbrales de acceso en cierta medida en materia económica, incluso teniendo los recursos para competir,
hacía difícil que realmente hubiera una diversidad de competencia. Entonces los incentivos había siempre que fuera una carta reducida. Combinado con esta característica electoral, siempre eran los mismos 5 que estaban negociando en la misma mesa, ¿no? Volvamos a la anterior, a la primera diapositiva. Con la particularidad de que en ese entonces, y gran parte de este periodo, hasta el establecimiento de la ley Sáenz Peña, el voto no va a ser secreto, no era un voto obligatorio y era con la particularidad de que a nivel nacional no era calificado. Eso significaba que no había ningún impedimento de alfabetismo o de recurso a la hora de tener que ejercer el voto. Pero la violencia en el ejercicio del voto estaba establecido en el primer punto, en el carácter no secreto. Era un voto cantado o un voto escrito, pero eso era un voto nominacio. Entonces, a la hora de cuando Pepito Juárez se presentaba a votar, se le preguntaba ¿por qué partido va a votar usted? Entonces, eso era un ejercicio de amedrentamiento, obviamente, eso teniendo en cuenta la persona que llegó a la mesa a la hora de votar, porque había toda una estructura previa que cuando se daba la situación de poder imposibilitar que una persona fuera a votar, se ejercía, ¿no? Todos estos engranajes fueron poniéndose en juego y pasemos, ahora sí, pasar allá. ¿Esto qué es lo que hizo? Esto hizo que en la puesta en movimiento del sistema electoral fue generando una serie de características que definieron el hecho de que se constituyeran unos pocos actores, como bien hicimos mención, que tuvieran alta capacidad de negociación y de conciliación de intereses entre ellos, siendo que la unidad articuladora a partir de la cual se establecía peso propio para negociar en el plano nacional eran las provincias. ¿Está bien? Una característica muy interesante es el hecho de que había una alta tasa de rotación entre el gobernador y la Cámara de Senadores, y obviamente con la particularidad de la Cámara de Diputados, en donde sí había un poquito más de pluralidad, porque la élite de ese entonces tenía una alta capacidad de absorber al liberalismo más disidente, que era más propenso a realizar reformas. Lo cierto es que al final del día terminaban siendo un partido muy laxo, pero con la capacidad de adaptarse a las situaciones. El Partido Autonomista Nacional, que surge a nivel nacional como una gran coalición de partidos provinciales, tenía esta capacidad de negociar a la hora de establecer mesas diferentes, qué sé yo, candidaturas, mesas ministeriales. Fíjense cómo es que muchos gobernadores de nuestro país fueron y ocuparon cargos ministeriales durante las presidencias de ese entonces. Yo les di el caso de Civil durante la presidencia de Roca, pero así se pueden repetir varios, e incluso la tasa de rotación y de circulación en diferentes cargos de poder. Recordemos de que, por ejemplo, ahora que estamos muy en boga, la ley 1420 fue diseñada y encabezada por Sarmiento durante la presidencia de Roca. Entonces, incluso en espacios de disidencia, porque sabemos, por ejemplo, en este caso, las diferencias políticas fuertes que había entre Sarmiento y Roca, lo cierto es que se generaban estos espacios porque era justamente en estos procesos de negociación y de construcción de consenso. De hecho, hay un dato interesante que lo vamos a ver después, que todavía en Argentina se sigue manteniendo, pero lo cierto es que, si yo no me equivoco, hasta la presidencia de Mauricio Macri, si no me equivoco, tendría que revisar, hasta la presidencia de Mauricio Macri, todos los presidentes de nuestro país, electos democráticamente hablando, no, tenían una fórmula compuesta entre una persona que provenía de la capital o de la provincia de Buenos Aires y el resto del país. Habría que hacer el ejercicio, pero creo, si no me equivoco, hasta Macri y Michetti, el resto era combinado, ¿no? Bueno, pasemos al siguiente. Acá lo que nosotros podemos ver es que hay una particularidad, algo interesante, y es que en esta es la de gobernadores más senadores. Acá nosotros podemos ver que este es el número de senadores que había tenido cada una de las provincias para el periodo 1880 y 1916.
Es decir, lo que se lo conoce como el régimen liberal consolidado, ¿no? Digamos, la presidencia de Roca hasta la presidencia de Irigoyen. El liberalismo más duro, estatal, que ya conocemos todos, ¿no? Esta es la cantidad de senadores que tuvieron para esa época, y en esta segunda columna lo que nosotros tenemos es la cantidad de estos senadores que fueron gobernadores. ¿Está bien? Si nosotros le sumamos expresidentes que también ocuparon la banca de senadores, lo que nosotros tenemos que para el periodo, fíjense lo alto que era, ¿no? La provincia de Buenos Aires tenía casi el 70% de sus senadores habían sido gobernadores y presidentes, habían sido en la provincia de Mendoza, que la provincia de Mendoza nunca tuvo un gobernador, tuvo casi el 70%, lo mismo la provincia de San Luis, prácticamente el 60%, y así con todas, con algunos pocos casos que sigue siendo un porcentaje bastante alto, ¿no? Más si tenemos en cuenta que, por ejemplo, la provincia de Jujuy tuvo 8 senadores para ese periodo, y de esos 8 senadores, 2 fueron gobernadores. Estas son las 14 originales. Recuerden que nosotros éramos 14 provincias en ese entonces, el resto era territorio nacional. Pasemos al siguiente. Bastante, bueno, estos son algunos casos que son más icónicos, como es que, dato curioso, ¿no? Julio Argentino Roca, ¿de dónde era? Tucumán, distrito de la capital. Fue senador por la capital federal. Pero, por ejemplo, lo que nosotros tenemos en el caso, lo mismo, bueno, fue senador por los dos casos, ¿no? Acá son casos más icónicos de presidentes que después fueron senadores. Roca, Uriburu, Bartolomé Mitre, Pellegrini, Avellaneda, Roca. Pasemos al siguiente. Pero, perdón, volvemos. Para que vean la tasa también de rotación, incluso saliendo de presidencia, ¿no? Porque, por ejemplo, Roca tuvo la presidencia del 80 al 86 y después entró como senador en el 88 al 91, ¿no? Lo mismo sucede con Uriburu, lo mismo sucede prácticamente con Pellegrini, con Nicolás Avellaneda, etc., ¿no? Pasemos al siguiente. Este es un ejemplo, este es el caso de Mendoza, por ejemplo, de la flecha es la direccionalidad. Entonces, por ejemplo, el gobernador Jacinto Álvarez terminó su mandato y pasó a ser senador, lo mismo que Elías Villanueva, y el caso de Emilio Silva, siendo que previamente había sido ministro, ¿no? Entonces, como los ciclos de circulación. O sea, este es el caso de la provincia de Entre Ríos, en donde, por ejemplo, acá tenemos el senador Salvador Maciá, fue senador del 93 al 95, pasó a ser gobernador y después volvió a ser senador. Lo mismo para el caso de Chahue y Carbó. Entonces, la idea es que este era el escenario político que nosotros tuvimos durante la primera época, ¿no? Lo cierto es que esto dio la puerta a una serie de discusiones, que es el otro punto que a mí me interesa discutir, y es que nosotros tuvimos en nuestra historia argentina 3 momentos icónicos de reforma electoral, sumado a uno que es un largo proceso. 3 son hechos puntuales y concretos, lo otro fue un largo proceso, que eso fue producto de los ciclos de inestabilidad política, la semidemocracia que nosotros tuvimos una vez realizado el golpe del año 55, y los procesos de negociación y de blanqueamiento de muchas dinámicas electorales y muchas reglas electorales que nosotros fuimos adoptando entre 1955 y previo a 1994. ¿Está bien? Exceptuando ese largo periodo, hay 3 momentos icónicos de nuestra Argentina que buscaban discutir 3 ideas de partido político que eran completamente distintas. La primera de ellas es la de Joaquín B. González, que en donde nosotros ahí empezamos, esa fue una discusión instaurada durante la presidencia de Roca, una larga discusión, pero que duró muy poco tiempo, porque se aplicó en una sola elección y automáticamente
a la siguiente se eliminó, se volvió al régimen anterior, que fue cuando se establecieron las circunscripciones uninominales. Después vino la reforma de Indalecio Gómez, que muy pocos lo conocen como la reforma de Indalecio Gómez, porque la conocen como la reforma de Roque Sáenz Peña, la ley Sáenz Peña, que es la ley de empadronamiento, por un lado, y la ley de establecimiento de la fórmula Sáenz Peña, que es 2/3 para el que sale primero y 1/3 para el que sale segundo, ¿no? La ley, la famosa garantía de una minoría, o el del segundo. La otra, que fue la más ambiciosa en todos los sentidos, porque implicó la sanción de una serie de normativa electoral que no existía en ese momento, no significa que no se haya intentado negociar, pero no se pudo modificar porque no se encontraban los consensos necesarios. El peronismo, ustedes saben, tuvo una legitimidad de origen muy fuerte que le posibilitó plantear discusiones profundas y grandes que habilitaron a la transformación de un montón de cosas, desde la Constitución Nacional hasta la sanción de la primera ley de partidos políticos que nosotros tuvimos en nuestro país. ¿Está bien? Esos son los tres grandes hitos, con la particularidad de que la proporcionalidad no va a venir en ninguna de estas discusiones, porque no estaba por detrás de estas discusiones el garantizar una representación proporcional de la oferta electoral particularmente, pero de las entidades partidarias que estaban en pugna en ese entonces. Obviamente que los motivos, en el caso de Joaquín González y de Indalecio Gómez, difieren muy fuertemente, no solamente entre estos dos, de hecho se pelearon muy fuerte, porque Indalecio Gómez tuvo que ir a defender su propuesta, siendo González legislador en ese entonces. Entonces es bastante interesante el ida y vuelta que se genera entre ellos dos. Y obviamente la idea de partido político que había detrás del peronismo, porque entraba en disputa contra una serie de partidos políticos más modernos, la Unión Cívica Radical, el Partido Demócrata Progresista, el Partido Socialista, el Partido Comunista, es decir, partidos modernos ya de peso en su estructura, financiamiento, militancia, etcétera, siendo que en esta época se estaba dando la transición entre lo que se llama los partidos políticos que surgen en contextos legislativos, esto que ya hicimos mención, y el establecimiento o el comienzo de establecimiento de los partidos más modernos de la Argentina, es decir, el establecimiento de la Unión Cívica Radical, del Partido Demócrata Progresista, el Partido Socialista, el Partido Comunista, que son los cuatro grandes partidos, ¿no? Que explican, porque después hay una serie de partidos asociados ahí que se terminan desapareciendo, ¿no? Incluso el Partido Socialista salió. ¿Sí? ¿Eso explica el bipartidismo o no? Exactamente. Ahora vamos a ver alguna serie de resultados que pasaron producto de la implementación de acá, pero la discusión que estaba por detrás era ¿qué darnos? Lo cierto es que, pasemos, en el caso de Joaquín B. González, lo que había por detrás era una discusión de yo lo que tengo que garantizar, se planteaba él, es que yo tener un partido que sea fuerte, políticamente fuerte, pero lo cierto es que ese partido político no se me tiene que licuar, no se me tiene que perder en la homogeneidad, sino que tiene que tener la capacidad suficiente de ser abierto y receptivo a las transformaciones específicas. De ahí es que el establecimiento de las circunscripciones uninominales, copiando y replicando el esquema británico y el esquema estadounidense, lo que establecía es, yo genero representatividad territorial, después modifico las circunscripciones si es necesario, pero yo divido en circunscripciones donde yo tengo que competir por un solo cargo, entonces yo sé a quién estoy votando. Porque la crítica estaba en que en las listas completas a las que se venía votando, eran listas donde se me perdían los nombres y en definitiva lo único que hacíamos era votar en su totalidad la lista que un partido hegemónico establecía que era la que había que votar, porque la tacha y borratina no se aplicaba, no se alteraba el orden, no había competitividad en los cargos, mientras que el fragmentar, el dividir el país en tantas circunscripciones como cargos legislativos a elegir, me garantizaba a mí que yo tuviera que constituir candidatos
que fueran de esos territorios. Esa es la idea que estaba por detrás. Sí. Eso también tiene que estar relacionado con la densidad poblacional de ese momento. Exactamente. Exactamente. Ya vamos a ver, hay un detalle particular en relación a eso. Pasemos al caso de pasemos. Le voy a dar la idea general y después vemos en los casos específicos los efectos que tuvieron estas cosas. La idea de Gómez, y la de Gómez, por lo menos la ley Sáenz Peña, tenía otra idea. La idea de Sáenz Peña lo que quería hacer era establecer grandes partidos nacionales que me garantizaran a mí, me dijeran cuáles eran las líneas programáticas que estaban en pugna dentro del país. Pero esos partidos nacionales tenían que tener la capacidad suficiente de articular los intereses y las diferencias que había hacia el interior de nuestro país. ¿Está bien? Por eso es que esta idea de establecer dos tercios para la mayoría y un tercio para la minoría, yo garantizaba dos cosas. En primera instancia, que hubiera como mínimo dos fuerzas políticas nacionales que disputaran y definieran cuáles eran los proyectos de país que había que impulsar. ¿Está bien? Esto que garantizaba, por un lado, romper la hegemonía del Partido Liberal sin romper la hegemonía del Partido Liberal. Porque por detrás de Indalecio Gómez, el argumento de Indalecio Gómez y gran parte del liberalismo reformista, que ya venía teniendo pugna con el liberalismo más conservador o menos propenso al cambio, que era el liberalismo de Roca, la idea que estaba por detrás es, tenemos que generar un espacio, un partido político que nos permita a nosotros seguir consolidándonos como una fuerza nacional, pero que dé cuenta de los cambios que estaba sufriendo la Argentina en ese entonces, que era una Argentina en donde los niveles de sindicalización se estaban aumentando cada vez más, los niveles de movilización política y social estaban aumentando, los niveles de transformación industrial y agroganadera a las cuales se estaba viendo expuesta nuestro país, exigía demandas y transformaciones que la estructura partidaria no estaba siendo capaz de canalizar. No necesariamente en oferta electoral, porque recordemos que el Partido Socialista era un partido muy fuerte de ese entonces, y para ese entonces el liberalismo se había fragmentado en una serie de fuerzas. Ustedes recordarán muy bien que para 1890 se da la Revolución del Parque, y la Revolución del Parque, si bien es cierto que por revolución negocian, o transan, diríamos nosotros, acuerdan el mitrismo con el roquismo para poder llegar a una base de acuerdo, lo cierto es que a nosotros llegamos a 1890, 91, 92 en un contexto en donde el liberalismo estaba fragmentado, ¿no? De hecho, recordemos que ahí se inicia el periodo de la Unión Cívica Radical, en donde el abstencionismo era la línea principal de lógica articuladora de la política, para después ya tener unas pequeñas instancias revolucionarias de toma de poder, más en la Pampa Húmeda, pero tiene también éxito en la provincia de San Luis y en otros lados, para después tener ya con el irigoyenismo una política más de exigencia de transformación política que termine canalizando. ¿Cuál era la idea que estaba por detrás del liberalismo más conservador? Es, nosotros liberamos un juego, le damos cabida a esta gente más reformista, liberal reformista, al socialismo, etc. Un socialismo que ya venía ganando bancas, pero ganaba muy pocas, y lo hacía dentro del marco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo que era en ese entonces la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no era autónoma. Entonces, y bueno, también el socialismo, bueno, el liberalismo reformista y el socialismo santafesino, ¿no? Pero en ese contexto, la idea que estaba era, nosotros tenemos capacidad suficiente como para reestructurar el liberalismo nacional y constituirlo en una fuerza nacional. Eso nunca lo pudo hacer. Y lo que terminó pasando, y vamos a ver ahora los números, es que lo que terminó habilitando la reforma de Indalecio Gómez es una de las aceleraciones políticas de traspaso de poder más brusco y más acelerado que hemos tenido nosotros en nuestra historia y hasta ese momento, superada solamente con posterioridad con el peronismo.
Solamente cuando nosotros vamos a ver, las reformas electorales del año 51 le permitieron consolidar poder estatal al peronismo en términos que solamente habían sido logrados a través de la ley Sáenz-Peña, a medida que el radicalismo empezó a ganar elecciones y a competir porque consideraban que eran dignos, ¿no? Y después, lo que pasa, pasemos hasta que aparezca la palabra Perón. Con Perón lo que pasa es otra cosa. Hay una reconfiguración y una rediscusión del partido político que se necesitaba. Porque lo que pasaba es que hasta ese entonces, nosotros recuerden que veníamos de lo que se llama la década infame, ¿no? Digamos, a Irigoyen se lo derrocan en el 30, al radicalismo se le impide competir, de hecho, cuando se abren ahí automáticamente al poquito tiempo las posibilidades de realización de elecciones, el radicalismo gana abruptamente y la candidatura presidencial de Alvear le genera mucho miedo a Uriburu y principalmente el que tenía aspiraciones políticas, que era Pedro Justo, Agustín Pedro Justo. Entonces se cierran automáticamente las elecciones, la posibilidad de apertura y de transición hacia una democracia abierta. Entonces se configura ese esquema, ese momento de semidemocracia. El primero esquema semidemocrático que nosotros tenemos, en donde hay un partido fuerte, nacional, de presencia, con capacidad de ganar elecciones por motu propio, que es dejado por fuera, que es proscripto. Entonces, en ese periodo, obviamente ustedes saben, no vamos a entrar en detalle, todo lo que implicó esa década. Esa década implicó un proceso de deterioro de la legitimidad de los partidos políticos que derivó de una serie de constitución de diferentes entidades. Hay una transformación sindical muy fuerte. Recordemos que hasta ese entonces el sindicalismo estaba extremadamente fragmentado. Había muchísimos, por cada rubro había tantos sindicatos como ideología tenían los sindicatos. Hasta ese entonces los partidos políticos estaban fragmentados internamente, pero aquellos que tenían o lograban la representatividad o lograr bancas en las cámaras legislativas estaban fuertemente deslegitimados porque se los consideraba eran negociadores o le hacían el juego a aquel presidente que llegaban por el fraude. Entonces, la rediscusión del término partido político se da en los términos de que nosotros no podemos seguir teniendo, dentro de la mentalidad de Perón y del peronismo, no podemos seguir teniendo este esquema de partidos políticos. Un partido son partidos corruptos, son partidos que le hacen el juego a golpistas, que no son propensos o abiertos a las transformaciones políticas y sociales que se vienen dando, porque destituyeron a un presidente que fue muy abierto, muy perceptivo a las transformaciones sociales. Ustedes todos lo saben eso. Entonces, la idea que está por detrás es que lo que hay que garantizar es la presencia de un partido político fuerte, que tenga capacidad de disciplinamiento de sus fuerzas políticas, porque no podemos tener este esquema en donde la Unión Cívica Radical está partida como mínimo entre dos, que en realidad de facto está partida en muchas más ramas. No podemos tener el Partido Socialista partido en dos, en tres partes. No podemos tener el liberalismo fragmentado de la manera que está fragmentado, porque el liberalismo se unió con fuertes ramas conservadoras para ese entonces y se territorializó. Es decir, lo que nosotros podíamos identificar, el liberalismo / conservadurismo en nuestro país, era a nivel, a los Patrón Costa, ¿no? Patrón Costa, recordemos que era el candidato de Castillo para ser presidente, que era un gran financiero. Entonces, ese tipo era de candidato. Entonces, nosotros teníamos que tener un partido político que disciplinara las fuerzas, las ordenara y las encolumnara dentro de un mismo liderazgo. ¿Está bien? Donde el partido político identificado o establecido en el líder es el que tiene la línea vinculada fuertemente a lo popular, a lo nacional, ¿no? Esas eran las grandes discusiones de partido político que había detrás de todo esto, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver esto, después volvemos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Volver a... No, ahí está. Esta es la... A mí siempre pongo fotos, me gustan las fotos, para que veamos, no es solamente una avenida ni una calle.
Este señor es Joaquín B. González, que además del sistema electoral hizo un montón de otras cosas. Lo interesante es que hizo y estableció este régimen de circunscripciones uninominales, ¿no? Vamos a la otra. La particularidad que tuvo es que la manera en la que se constituyeron las circunscripciones uninominales durante la presidencia de Roca, la única elección que se implementaron hasta el peronismo, donde se vuelven a restablecer las circunscripciones uninominales, permitieron que Alfredo Palacio llegara a ser el primer socialista que llega a un cargo electivo por las vías electorales, a nivel nacional, a nivel de América Latina. ¿Está bien? ¿Qué es lo que pasaba? Y en torno a la pregunta que hacías vos recién, lo que pasaba es que la manera en la que estuvo configurada la circunscripción por la cual ganó Alfredo Palacio no respondía tanto a que era un barrio, por ejemplo, porque fue electo por el barrio de La Boca, ¿no? Obviamente que era un barrio popular, pero lo cierto no es que era un barrio en donde el socialismo tuviera mucha presencia, ¿no? Sino que se combinaron una serie de factores. Se combinó lo popular de las características de la circunscripción con la capacidad organizativa por parte del Partido Socialista que les permitió potenciar o usufructuar mejor, digamos, ¿no?, las configuraciones de esa circunscripción, lo que terminó habilitando que Alfredo Palacio llegara como legislador. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque como vamos a ver, las circunscripciones uninominales pueden seguir dos criterios. En realidad, la constitución de circunscripciones puede seguir dos criterios. Un criterio administrativo o un criterio político. El criterio administrativo es, si yo tengo, por ejemplo, en el caso de la provincia de Mendoza, tengo 18 departamentos, por ende voy a fijar 18 circunscripciones. Paréntesis, si quieren, les puedo mostrar después, si no se les resulta muy pesada la clase, les puedo mostrar después cuáles han sido algunas de las propuestas que se han discutido en el último tiempo, a los fines de garantizar el abandono de esto de que nosotros tengamos dos cámaras en donde representan a lo mismo y tornar a una de las cámaras, la Cámara de Senadores, con criterios territoriales, sin modificar la Constitución. ¿Está bien? Es decir, sin modificar las circunscripciones establecidas por la Constitución, ¿no? Entonces, ahí combinados. Y obviamente después está la más política, que la política es una configuración de construcción de lo que vimos, esas víboras que vimos en la clase virtual que yo les di. Bueno, eso. Palacio se vio fuertemente beneficiado de la manera en que se construyó políticamente esa circunscripción, ¿no? Este señor que está acá, el Roque Sáenz Peña, no es el padre de Luis Sáenz Peña. Obviamente, rápidamente hablando, la ley Sáenz Peña, que son dos leyes, son la ley de enrolamiento, que en realidad lo que se decía regulaba toda esa parte en donde el padrón era constituido a partir de la base de la ley de enrolamiento, es decir, quiénes eran los que cumplían el servicio militar. Recordemos que la Argentina, para ese entonces, hasta los 90, tenía servicio militar obligatorio. Entonces, ¿cuál era el documento en donde nosotros podíamos tener a todo el universo masculino habilitado para votar? Vamos a los registros militares, todo lo que tiene mayor de 18 años tienen que estar ahí porque tienen que cumplir servicio militar obligatorio. Entonces, la ley de enrolamiento, los padrones de enrolamiento me dicen a mí quiénes son los que están habilitados a votar. ¿Está bien? Con este sentido ya aclaramos el universo, ¿no? Mayores de 18 años, masculinos, ¿no?, que son los que están habilitados a votar. Con la particularidad de que el voto ahora pasa a ser obligatorio y secreto, ¿no? Vamos a la otra. Todos ya sabemos que el tema era que se elegían 2 tercios, ¿no? 2 tercios para la mayoría, 1 tercio para la minoría. Vamos a la otra. Y acá lo que nosotros podemos ver es cómo se dio el proceso de transformación y de cambio. Entonces, si nosotros tomamos en consideración la primera elección en donde se utilizó la ley Sáenz Peña, a la última en la que se utilizó, que fue la de 1930, porque ya después vino el golpe, vemos que para el 1916 la Unión Cívica Radical obtuvo 48 escaños para diputados, ¿no? 48 escaños frente
a la derecha que tenía 45. ¿Está bien? Pero ustedes miren cómo es que se va dando la transformación. Tan solo 2 años después, la Unión Cívica Radical tenía 64, es decir, el 56% de la Cámara, frente a 30 de derecha, que es el PAN, ¿no? El PAN fragmentado. Y fíjense cómo es que en un lapso de 4 años se pasó de tener el 41%, que eso implica la transformación grande, ¿no? No tengo acá el dato, pero lo tendré que agregar para que ustedes vean lo que era pre-Ley Sáenz Peña, post-Ley Sáenz Peña. Pero fíjense cómo es que en el lapso de 14 años, la Unión Cívica Radical pasó de ser la primera minoría a tener el 71% de la Cámara. En 14 años. ¿Está bien? Frente que a la derecha, generoso, no el concepto de derecha, pasó de 45 a 26. ¿En Mendoza estaba el PD o no? Ahí, en realidad, lo que estaba era la Unión Cívica Radical lencinista, que era una variante disidente del radicalismo nacional. Recordemos que el radicalismo nacional tuvo muchos roces, digo eso, tuvo muchos roces con Encina. Entonces ahí lo que nosotros teníamos es, de la misma manera que San Juan tenía su cantonismo, digamos, el gobernador de San Juan, el radicalismo sanjuanino, nosotros teníamos el radicalismo mendocino. Frente a, por ejemplo, compárenlo, digamos, el comportamiento más irregular, algunas tendencias en algunos momentos estables, en otros no, pero porque estos partidos estaban fuertemente asociados a la política provincial, mientras que la Unión Cívica Radical se constituyó como el partido nacional, el único partido nacional. Pasemos al siguiente. Esta es la Cámara de Senadores. En la Cámara de Senadores es más obscena, ¿no? Porque vemos que para 1916 tenían 3 senadores frente a los conservadores que tenían 24, para que 28 del periodo legislativo 28-29 el radicalismo tuviera el 65% de la Cámara frente a 8 que tenía el conservador. Es decir, fue un tiro en el pie. Claro. Es decir, porque lo que entra en juego es, digamos, ¿por qué es importante ver esto? Porque muchas veces nosotros cuando lo estudiamos esto, ¿cuánto de ustedes habrán visto la ley Sáenz Peña? Hasta el hartazgo. No quieren ver nomás, están cansadas la ley Sáenz Peña. Pero lo cierto es que lo que estaba por detrás era la discusión, la concepción de partido que se tenía. Y para ello te dice, bueno, yo quiero esta idea de partido político, voy a definir este sistema electoral, pero lo cierto es que entre el dicho y el hecho hay un largo trecho, ¿no? Entonces, la ejecución de la política viene a alterar lo que en principio uno esperaba. Vamos al... Esto no, vamos a esto. El peronismo, como yo les dije, implicó un proceso de estas 4 leyes que alteraron el mapa político hasta ese entonces. Obviamente, la gran fue el establecimiento del sufragio femenino, del 97. Como ustedes ya saben, esto no significa que en el país las mujeres no votaran. Ustedes ya vieron, por ejemplo, como en el caso mendocino, a nivel municipal podían votar, en un momento. Bueno, por ejemplo, en San Juan, como podían votar para cargos provinciales. Pero lo cierto es que el establecimiento de la ley de sufragio femenino del 47 estableció la universalidad del voto total. Mayores de 18 años, mujeres o varón podían ejercerlo, ¿no? Entonces, un granito. Eso implica, no es un pequeño sí, claro. Lo que nosotros estamos diciendo es que es un incremento del padrón electoral en un 50%. ¿No? ¿Está bien? Y vamos a ver algunos elementos que están asociados a eso. ¿Qué tienen que ver particularmente con la ley de partidos políticos? Es una ley muy cortita, se la recomiendo. De hecho, el texto que yo les dejo ahí en la literatura, el texto es más interesante que lo termo que se ha vuelto la legisladora ahora. Pero el texto que yo les pongo es un texto interesante que discute estas características de la ley de partidos políticos de ese entonces, porque es una ley muy corta. Si no me equivoco, tiene 9 artículos.
nosotros los enumeramos, no entramos en detalle, pero son 9 artículos. Esos 9 artículos están buenos porque uno ve la contundencia de lo que se regula. Es clarísimo. Y después vienen dos, ya entramos en detalle con la ley de partido, y después vienen dos grandes reformas. Una, que es la reforma de la ley electoral, en el 51, que se establecen las circunscripciones nuevamente, las circunscripciones uninominales. Les voy a mostrar un caso. Y la ley, obviamente, con el peronismo se da un avance muy fuerte en la provincialización. Recuerden de que muchos territorios nacionales, durante la presidencia de Perón, a partir de este momento, dejan de ser lugares donde las autoridades eran definidas por nuestro país, por el presidente de la nación, para empezar a tener autoridades locales propias, ¿no? Entonces, esto es un elemento muy importante, porque no solamente se cambia el esquema de configuración o de diseño de las circunscripciones, sino que se dice que hay más legisladores, hay más gobernadores, hay más senadores que tenemos que elegir, ¿no? Y la última, que es previa, concurrente a la ley de partido, que es la reforma constitucional. Ya no es un problema. Rápidamente, pasamos. Estoy desde hace tiempo. Con Roosevelt, y no me acuerdo con Iván, la foto está uno. Pero da cuenta en realidad de esto, ¿no? Recordemos que Perón llega a la elección del 46 sin partido propio. Llega, es candidato presidencial de una conjunción de fuerzas. El Partido Laborista, que era un partido que reunía a ciertos sindicalistas que apoyaban a Perón, pero también es cierto de que había una ala conservadora que supo aglutinar o ver en Perón intereses y disidencia respecto del liberalismo que se venía observando, y la UCR, Junta Renovadora, que era el forjismo puro, ¿no? Críticos de la línea que venía utilizando la Unión Cívica Radical en relación al régimen hasta ese entonces. La idea que estaba por detrás, si bien es cierto que el peronismo, cuando se define esta ley, piensa en que nosotros no tenemos que volver a tener una unión democrática, porque a la unión democrática no le podemos ganar. A la unión de partidos políticos de todo el sistema no le podemos ganar, porque se había identificado que el techo electoral del partido del peronismo estaba en el 45%. El 45% podemos llegar. Ya pasar el 45%, en términos de porcentaje, era muy difícil. Ya exigía un proceso de negociación y de ampliación del juego que era muy difícil, muy desgastante mantener en el largo plazo. Entonces había que resolver ese problema. Y es verdad que esa fue una de las motivaciones. Pero lo cierto es que la otra gran motivación que tenían es que en sus orígenes, como le hicimos mención, el peronismo era fragmentado en origen. Entonces ustedes saben que cuando llega a la presidencia Perón, pero el peronismo lo que hace es desintegra los partidos políticos que le auspician la candidatura presidencial de él. No pueden existir más esos partidos, porque yo no quiero tener este nivel de discusiones dirigenciales. Yo lo que necesito es el ordenamiento de estas candidaturas. Entonces ahí es cuando se empieza a dar toda la discusión, que ustedes ya la saben, por mito y por historia, de cómo es que se definió el nombre, si era Partido Peronista, Justicialista, todo eso. No entramos en esa discusión, pero la idea que estaba por detrás era esa. Por la propia conformación del partido, la conducción pendular de Perón era... Bien, algo de eso también está acá, en esta ley. En este sentido, lo que pasa es que cada fuerza política tiene que lograr los avales, digamos, lograr la autorización, la configuración. Esa fue toda una discusión muy profunda que hubo, porque se establecen principios normativos, entonces había que aprobar las cartas orgánicas de los partidos políticos, entonces hubo mucha tensión de que cómo puede ser que el Estado me venga y me diga a mí, esto, y me diga a mí, con tuvo discusión. Pero lo cierto es que lo que se establece es que una vez configurada esa oferta electoral, ese sello partidario tenía que competir. Si había alguna alteración, supongamos que el partido político, no sé, supongamos, la Unión Cívica Radical se juntaba con el PC o el PS y querían ir y competir, no podían hacerlo, porque tenían que fusionar los partidos políticos, tenían que fusionar los partidos
registrarlos como un nuevo sello y esperar 3 años para poder competir electoralmente. Pasemos. Ese tipo de disciplinamiento también pasaba para las candidaturas. Esta ley sancionaba fuertemente a aquellos dirigentes políticos que llegaron a cargos políticos por un sello partidario y que se quisieran presentar por otro sello partidario en una elección subsiguiente. El castigo era aún mayor para aquellos que llegaban y accedían a la administración pública por esta vía y también querían ser candidatos. ¿Está bien? Esas eran medidas que estaban más pensadas para el peronismo, no para los partidos de afuera. ¿Está bien? Con una particularidad. Esta ley, y en relación al comentario que hizo el compañero, esta ley lo que establecía es que estaba la posibilidad de que se constituyeran partidos políticos femeninos. Estos partidos políticos femeninos tenían que tener una serie de características, ¿no? Obviamente tenían que cumplir todo el proceso de registro, configuración de carta orgánica, en los términos que los otros partidos, pero si estos partidos femeninos se constituían dentro del ala de un partido que ya estaba establecido, no tenían que esperar los 3 años para poder competir electoralmente. ¿Ustedes por qué creen que sea esta configuración? Y en relación a lo que decía el compañero, ¿cuál siempre se ha dicho históricamente que es la configuración interna del peronismo? Hay 3 patas. ¿Cuáles son esas 3 patas? Ajá. Tienen nombre propio. La rama masculina y la rama femenina. Esas son las 3 patas. Y esta es la parte legal que estructura y ordena todo eso. Obviamente, el peronismo en la elección que vino fue de los pocos partidos, creo que fue el único, casi a nivel nacional, que tuvo esa representación altamente feminizada en la constitución de esa lista, en la utilización de esto, ¿no? Entonces es interesante cómo es que se conjugan idiosincrasia de estructuración partidaria, que es lo que dice el compañero, con la utilización de leyes electorales en concreto y en específico. Pasemos al siguiente. Ya elegidos. Bien, obviamente, incluir, sacar la representación política, bla, 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 bla. La particularidad, vamos, quiero decir 2 o 3 cosas, porque ya me pasé de tiempo. Obviamente, como la Constitución del 49 se establece en elección directa por primera vez de presidente, con reelección indefinida, recordemos que hasta ese entonces no se reelegían, a simple mayoría, vayamos, se deroga. Con la particularidad de la ley, la del 51, que se establecen las circunscripciones uninominales. Avanzaste el mapa que va a aparecer. Esto que ustedes observan acá son cómo estaban constituidas las circunscripciones uninominales entre el 51 y el 54, que fue la última que se utilizó, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Aquello que ustedes, cualquier persona que ha visto y sabe o ha visitado la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿a dónde están los pobres? ¿Dónde está la clase media? ¿Y dónde está la clase alta? El azul, los vulnerables y la pegada. Ajá. Esto, clase media, clase alta, ¿no? Fíjense cómo están constituidas las circunscripciones. Obviamente que la base, el núcleo, en ese entonces, la Unión Cívica Radical, era el voto de centro, ¿no? Era clase media. Entonces, fíjense cómo es que conectando zonas aledañas a Avellaneda, La Boca, Lanús, Banfield, etcétera, cómo es que desarticula y fragmenta el poder político de determinadas configuraciones, ¿no? Pasemos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Para que veamos los gráficos. Estas transformaciones, la implementación de estas reformas electorales, si ya la implementación de la ley Sáenz Peña implicó una transformación brusca y fuerte de la distribución de cargos entre los partidos políticos, la implementación de las reformas electorales del 51, específicamente,
miren los cambios que generaron. El peronismo cuando llega en el 46, se implementó la ley de Sáenz-Peña, se llega en el 46, entonces lo que pasa es, primera minoría, bueno, siempre sería la mayoría, y la primera minoría. Llegan con 106, es decir, llegan con un 68%, siendo que para el 54 tenían el 91% de la Cámara. ¿Está bien? Y fíjense cómo es que prácticamente estas fuerzas desaparecen, porque la oferta electoral se constituye en torno a este bipartidismo que es producto de las reformas electorales, fuertemente mayoritario y desproporcionales, que tienen las características ya mencionadas, hicieron de que la concentración estuviera acá, pero con los juegos sucesivos se consolidaron en torno al 91% en el 54. ¿No? Vamos al próximo. Y esta es la Cámara de Senadores, ¿no? Sí. Entonces, en el 46 tenían 28, siendo que para el 54 ya era la totalidad. Vamos al próximo. Vámonos. Lo que pasa con la democracia, después del golpe del 55, la discusión de la proporcionalidad se logra traducir en medidas concretas, pequeñas, paulatinas, porque no se reforma el sistema en su totalidad, pero sí hubo pequeñas porque se implementa por primera vez para la elección de constituyente en el 57, después se vuelve a elegir, se vuelve a utilizar para la elección del 63, que se elige presidente, bla, bla, bla. La idea es que había toda una discusión de qué manera nosotros evitamos que producto de reformas electorales generemos sesgos de manera tal que sobredimensionen la presencia y el caudal de votos que tienen determinados partidos políticos. Esa es la esencia por la cual en la Argentina se empieza a introducir la proporcionalidad. Por eso es que la proporcionalidad surge en contexto de dictadura. Porque lo que estaban viendo es qué manera se desarticulaba el peso. Porque acá viene toda una discusión, ¿no? Digamos, ustedes saben que hubo una discusión de decir, bueno, el peronismo hay que desarticularlo, entonces los demás partidos políticos tienen que absorberlo, después no, para el peronismo hay que incluirlo como un partido político más, entonces ¿cómo hacemos? Bueno, fomentamos la fragmentación del partido político porque había una competencia dirigencial muy fuerte, el bandorismo, por ejemplo, que se le machaca mucho su capacidad de negociación con el régimen, con la dictadura de entorno. Bueno, entonces, de hecho, una de las causas por las cuales se lo terminó asesinando a Bandora porque se dijo que se había negociado con Aramburu, bueno, una serie de cuestiones. La discusión que estaba por detrás era esto: ¿cómo establecemos nosotros garantizamos que no se nos fraccione la oferta electoral? De hecho, ahora como vamos a ver, si querés llegarte hasta que venga la cabeza de la cara de la NUCE, la idea que se establece con el Estatuto Fundamental del 72 de la NUCE es de qué manera yo hago una oferta, garantizo un sistema electoral que no me fragmente la oferta electoral en 1500 fuerzas, pero al mismo tiempo me garantice que no se me consoliden políticamente partidos nacionales en las características del terreno, ¿no? Por eso es que el Estatuto Fundamental del 72, spoiler alert, todas las leyes electorales que nosotros tenemos en este momento fueron configuradas en esta época. La reforma del 94 no tiene de nuevo nada, porque lo que hace la reforma del 94 es toma lo definido en el Estatuto Fundamental del 72 de la NUCE y le hace unas pequeñas modificaciones. Pero el régimen electoral que nosotros tenemos en la Argentina es un régimen diseñado, configurado y adaptado durante todo este proceso, en todas y cada una de las instancias de apertura política democrática, principalmente la de la NUCE, y después hay una que sigue estando, que es el día de hoy, que ahí yo tengo, ahí ustedes ya lo saben, porque ahora tenemos más visibilidad, pero ustedes saben de que la fórmula de digamos, todo el régimen bajo el cual nosotros decidimos quiénes son los diputados que van a la Cámara de Diputados fue establecido durante el decreto ley de Piñones en el 83. ¿Está bien? Entonces,
Ahí todo una izquierda porque fue fijado acá. Pasemos al siguiente. A ver, los comentarios. Entonces nosotros en este momento tenemos esta configuración. A ver, creo que volver a la otra. ¿No está la tablita? No, esta era... Bueno, sí. Porque se replica, en esencia. Se fija un umbral del 3% para poder acceder a... ¿Esta? No, esta no era la de la luz. A ver, ¿la anterior? ¿Anterior? ¿Anterior? Acá está. Esta es la de la luz. Fíjense que para Cámara de Diputados que el umbral era del 8%, es decir, vos para acceder al escrutinio tenías que sacar más del 8%. Vos sacabas 7,99, no accedías al escrutinio. El escrutinio es cuando se divide por matemáticamente, ¿no? Y la particularidad que se establece elección directa, reelección, mayoría absoluta, teniendo que sacar el 51% o más de los votos, si no se instauraba balotaje. Y acá, lo que nosotros tenemos, la Cámara del Senado. 3 senadores por distrito, elección directa, mayoría absoluta, esa era la única particularidad que nosotros no tenemos, y en donde van 2 para la minoría, para el primero y 1 para el segundo. Todo esto es igual. Y esto también. Con la única modificación es que ya no está en 8. No debería ser absoluta para senadores tampoco. Claro, no está más en 8, no está la mayoría absoluta y se bajó la mayoría absoluta. Del 51 se la bajó al 45. Y se establece una cosa, en realidad se había establecido en el peronismo, pero se establece acá, que es ningún partido, ninguna provincia puede tener menos que una X cantidad de diputados. Con la luz se la levanta a 3. Ahora sí vayamos. ¿Eso no fortalece el peronismo? ¿Perdón? ¿No fortalece el peronismo? Sí, se estableció, pero lo que pasa con la luz, que después se termina de configurar en la ley Viñones, es que ya el criterio poblacional no es más el criterio de establecimiento de cuántos diputados le pertenecen a una provincia, sino que se conjugan una serie de elementos. Y esas aberturas se abren a partir de esta posibilidad. Con el 83, la modificación principal es que nosotros tenemos la elección indirecta de presidente. Hacemos. Siendo que este es el esquema que nosotros tenemos ahora del 94, ¿no? Fíjense que el esquema sigue siendo el mismo y en muchos términos es lo que se terminó de sintetizar en el Estatuto del 72, ¿no? Pasemos. Entonces, una gran discusión que siempre hubo era en torno a cuál es el tamaño ideal que tiene que tener la Cámara de Diputados. Pasemos al cuadro segundo. Si nosotros nos tuviéramos que regir por lo que establece la Constitución, si ustedes leen, abren la Constitución, van a ver que en la Constitución establece que nosotros tenemos que tener un diputado por cada 33.000 habitantes o fracción superior a 16.500. Lo cierto es que eso fue establecido en 1898, desde ese entonces no se cambió. Entonces, si nosotros tuviéramos que aplicar esa fórmula, en este momento tendrían que haber 1.215 diputados. ¿Cuántos hay? Bien, perfecto. ¿Por qué? Lo que pasó fue que informalmente y a través, no informalmente, sino que a la serie, con los juegos sucesivos de transformación de las leyes electorales, no se tocó la Constitución, porque la Constitución establece la posibilidad, la ventana de transformación del régimen electoral sin tener que modificarlo, porque si se establece umbrales superiores, está bien, digamos, ¿no? Entonces no habría. Pero nosotros tenemos la Constitución, lo que es ahora, 33. Para tristeza de Milei tendría que haber más diputados. Pasemos. Entonces, lo cierto es que, si bien la Cámara de Diputados se ha ido actualizando desde 1853 hasta la actualidad, lo cierto es que esa actualización no estuvo acompañada de lo que tendría que estar acompañado, que es el censo poblacional. Nuestro país ha realizado censos,
pero no todos esos censos se han traducido en transformaciones. Más bien esas transformaciones han respondido a circunstancias coyunturales, como ustedes podrán bien identificar, pero lo hice mención, momentos concretos, 73, es decir, vuelta a la democracia, pseudo vuelta a la democracia, la reforma del peronismo, lo mismo acá, empadronamiento, bla, 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 ¿no? Pero lo cierto es que nosotros venimos, actualmente, ustedes saben de qué época es el censo que estableció esta distribución. Hagan su apuesta. ¿Quién apuesta más? ¿Vos decís 94? ¿De 2012? ¿2012? 2000. Escuchen lo que estoy diciendo. ¿Cuál es el censo que estableció la configuración, la cantidad de diputados que nosotros tenemos? Así que no puede ser ninguno de esos porque nosotros no hemos tenido modificación. ¿Cuál es el censo? ¿El 90, el 91? No. Del 80. El censo de 1980 es el que estableció que nosotros tengamos esta configuración. ¿Qué es lo que explica que si fue el censo del 80 el que estableció el tamaño de la Cámara, qué es lo que explica que del 83 al 2017, que era cuando de Baba, como dice Baba en el gráfico, tendría que cambiar a 24. ¿Qué es lo que explica que Cava y quién más? En realidad Cava no. Tierra del Fuego. Exactamente. Tierra del Fuego. ¿Por qué Cava no? ¿Por qué Cava no? ¿Por qué creen ustedes que Cava no? Y vamos a ir, ahí les voy a mostrar. ¿Por qué creen ustedes que Cava no es? ¿Qué se les ocurre? Tiene que ver con la ley de decreto ley de vivienda. Vayamos al gráfico. Es una tablita. Ahí. ¿No ha crecido en población? Eso está muy bien, es importante eso. Pero no es la razón. Ahí ven que hay dos numeritos y unos asteriscos. El decreto ley de Viñones establecía de que ninguna provincia, ninguna circunscripción podía tener menos diputados que los que tenía para el 23 de marzo de 1976. Es decir, al día anterior al golpe de Estado. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Por consuetudinario a la provincia, a la capital federal se la consideraba una provincia, si bien no era una provincia, y se le otorgaba diputados. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo que decía el Alejo. Lo que pasó fue que las provincias, ¿qué hacen? Crecen. La gente se reproduce. Todos nos ponemos en pareja, tenemos hijos, todo. Las provincias crecen. Como ustedes saben, la provincia de Buenos Aires, la capital federal, Santa Fe, vamos a hacer, cortamos acá el Tucumán, con los tucos. Estos son los distritos poblacionalmente hablando más grandes del país, ¿no? Entonces, claro, estas provincias van creciendo, las de acá abajo van creciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ya me menciono a estas dos caras. Lo que pasó fue que las provincias chicas, principalmente a partir de este punto, las provincias chicas estaban sobrerepresentadas a nivel poblacional, a nivel de cantidad de diputados. ¿Por qué? Porque lo que se estableció en el decreto ley de Viñones fue que, además de la fracción y todo el cálculo matemático de los 166.000 y bla, 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 lo que pasaba era que tenía que estar ese criterio poblacional. Había un criterio plus extra, porque se levantaron de gana, entonces le regalaban 3 diputados, y además ninguna provincia podía tener menos de 5 diputados. ¿Está bien? Menos de 5. Con el agregado de que
las provincias no podían tener menos diputados que las que tenían al 23 de marzo, ¿no? Criterio más político. Tierra del Fuego tiene 2 porque entra después. Consuetudinario, por capital federal, pero en realidad era, sí, pero porque era el criterio poblacional, primero porque fue así, a la provincia, a Tierra del Fuego era el mismo criterio que capital federal, se le daba consuetudinario a los diputados y después con el juego de ampliación sucesivo se le fueron entregando los diputados que le faltaban para llegar a 5. Porque esta es la elección de 1983. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pasaba que llegabas a esas instancias, ¿no? Entonces... bien. Bueno, pasemos al... Bueno, perdón, volvemos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Por ejemplo, te pasaba con el caso de Santa Fe, de que por la asignación del cociente a Santa Fe le correspondían 15, más 3, 18. Y de ahí, con la asignación con mínimo 5, pero en realidad se va a 19, lo del 5 no le correspondería, pero se va a 19 porque matemáticamente le daba menos de los que tenía el 23 de marzo, del 76. Entonces se va a 19. Lo mismo pasa con la capital federal. La capital federal por cociente era 18, más 3 se le da 21, pero como era menos, se lo lleva a 25. ¿Está bien? Y a Tierra del Fuego, por cuestiones consuetudinarias, solamente se le daba los 2. Vamos a la otra. ¿Está el borrador? ¿El borrador? ¿No está el borrador? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A 2010, que es el esquema que nosotros tenemos, lo que habría que haber, esto se ha actualizado, es que como ustedes ven, es que poblacionalmente se ha dado, hay una modificación en la parte de arriba, pero no en la parte de abajo. Poblacionalmente, como las provincias chicas han crecido, lo que ha pasado es que la cantidad de diputados que les correspondería, todavía hay provincias que siguen estando sobrerepresentadas. Por ejemplo, el caso de San Luis es un ejemplo. Tiene un diputado más del que le correspondería por criterio poblacional. Porque todo ese sesgo, esa diferencia, se fue corrigiendo poblacionalmente. Pero incluso ya 83, que son 17 años, a esa época, no, 27 años, al 2010, todavía había provincias que estaban siendo sobrerepresentadas a pesar de que habían crecido poblacionalmente. Hay que tener un detalle. Argentina poblacionalmente no crece al ritmo que crece el resto del continente. Entonces, en otros lugares, estos procesos de la expansión de la mancha urbana, es mucho más grande en otros lados, pero acá pasa. Y mucho no se ha modificado, porque por ejemplo la provincia de San Luis no ha crecido mucho. Con el último censo, creo que tendrá 60.000 habitantes más, 70.000 habitantes. Aparte que la Argentina es tan grande que crece diferentemente en distintas partes del territorio. O sea, en ese gráfico, del 83 al 2010, San Juan ganó 200.000 habitantes, Exacto. Pero Buenos Aires 5 millones. Exactamente. Entonces lo que pasa es que los grandes distritos han quedado atrasados. Los grandes distritos, que es la gran discusión, ¿no? Para el 2010, por ejemplo, a Buenos Aires le faltaban 30 diputados. Pero mirá el detalle. La capital federal tendría que haber perdido 4 diputados. A mí lo que me interesa mucho discutir de este gráfico, de este diapositivo, es una serie de gráficos. Tengo varios gráficos que me interesan y me gustaría que me los lean ustedes. En este gráfico, ¿qué es lo que están viendo? Yo lo que tengo acá es cantidad, para los que no leen, tengo cantidad de partidos y esta es una línea temporal desde el 83 hasta la actualidad. Va, hasta el 2005, no importa, se va manteniendo. Pero, ¿qué es lo que ven ustedes? Claro, es decir, la cantidad de partidos políticos, nosotros ¿qué tenemos? Que vemos que partimos de un 80, vamos a hacer acá. Esto es todo el país, todo el país. Tenemos casi como unos 80 partidos y de repente, en el año 2001, se me va todo el demonio y el 2005.
¿No? Pasemos a la siguiente. Esto, lo otro era nominal, es decir, la cantidad de partidos, el sellito de goma. Lo que yo tengo acá es otra cosa, que es el número efectivo de partidos, es decir, la cantidad de partidos competitivos en términos electorales. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se condice con la gráfica o no? Perdón. ¿Se condice con la gráfica? No está empinada, ¿no es cierto? Pero ¿en qué coincide? Tiene los mismos saltos. Exactamente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en el 2001 y qué es lo que pasa en el 2007? Dos crisis. En realidad, una crisis muy grande y la otra es una crisis parcial. Porque ¿quién es el que tiene crisis en el 2007? Estados Unidos. No. En la Argentina. ¿Quién tiene crisis? ¿En qué año, perdón? 2007. ¿Quién era presidente en ese entonces? Bien, perfecto. Entonces, 2001. ¿Qué pasa en el 2001? Por interno. Exactamente. El peronismo se fragmenta por primera vez en la historia. Van 3 presidentes peronistas que compiten, los 3 son competitivos electoralmente hablando. Es decir, por eso es que el número efectivo de partidos salta. Había una trifuerza ahí. Y nosotros tendríamos que haber ido a balotaje en la elección del 2003. ¿Por qué no fuimos a balotaje? Exactamente. 2007, el número efectivo de partidos se dispara porque lo que empieza a pasar es, y eso se ve en la caída, es la consolidación del kirchnerismo. Pero es como lo que pasa es que se desintegra la oposición. ¿Está bien? Entonces, se va consolidando el kirchnerismo como una fuerza política electoral, pero la oposición no logra constituirse de esa manera. Por eso el número efectivo de partidos cae. Pasemos al siguiente. Esto es la volatilidad, es decir, cómo se transfieren los votos de una oferta electoral a otra para un periodo electoral, para un periodo que es de 1922 al 2011. Vamos a ser generosos. A mí me parece muy interesante el periodo de tiempo, pero lo cierto es que hay que interpretarlo, ¿no? Estos periodos sabemos que son de ciclos democráticos, no democráticos y bla, bla, bla. Pero es interesante ver cómo todo lo que nosotros estuvimos hablando, cuando se implementa, nosotros, ¿qué es lo que vemos acá? Es que la volatilidad de la transferencia de votos va aumentando cada vez más, es decir, el régimen, ¿qué es lo que pasa acá? Que nosotros vimos en el primer gráfico, producto de la implementación de la ley Sáenz-Peña. ¿Qué es lo que pasa? Aumenta la transferencia de votos desde el ala liberal conservadora al radicalismo. Entonces, por eso la volatilidad va aumentando. ¿Está bien? Cae, obviamente, durante los periodos no democráticos, pero fíjense que cuando se abre la apertura electoral, lo que pasa es que con la implementación del voto proporcional se dispara la volatilidad para cada uno de los casos. Además, teniendo en cuenta de que, obviamente, es muy difícil hacer la comparación, pero lo cierto es que la apertura la apertura electoral, combinada con la proscripción de un partido político, combinada con la proporcionalidad, hace que se aumenten y se tengan picos de volatilidad del voto. ¿Está bien? Con la particularidad, lo interesante viene acá, es que, obviamente, en esta época hay lo que se llama el bipartidismo en la Argentina, pero fíjense cómo es que con el número efectivo, cuando se fragmenta el sistema de partidos, aumenta la volatilidad. Por eso es que un análisis bastante interesante, siempre que ustedes hagan un cuadro, pueden poner y graficar en el mismo cuadro la volatilidad con el nivel de fragmentación, y tienen que ir de la mano. Mayores niveles de fragmentación necesariamente deben estar acompañados de mayores niveles de volatilidad, porque hay transferencia de votos de un sector a otro. Es la ruptura de partidos fuertes, competitivos, en diferentes fuerzas que compiten entre sí. Porque lo que pasa en ese entonces es que el partido fuerte, hegemónico,
no ha podido ser capaz de coordinar internamente las disputas políticas internas. Entonces, los dirigentes políticos que compiten dentro de esas fuerzas encuentran más incentivos en romper con la coalición, con el partido político, que continuar internamente. Y en muchos de los casos, los que se mantienen por dentro, y un compañero, un amigo mío, Facu Cruz, dicen cometen parricidio. Hacen todo lo posible para que esa candidatura se caiga. ¿Está bien? Si no, al revés. Preguntémosle a Cambiemos la elección pasada. Esas dos variables son de relación causal, sería. No causal, sí de correlación. De correlación. Van juntas. Yo lo que veo es una tendencia que se acompaña, pero no hay causalidad. Porque la causalidad sería de que A me causa B. Sí. Pasemos a lo que dejo. Este gráfico lo que muestra es los niveles de participación electoral de Chile, desde la apertura democrática en el 89 hasta la actualidad. Creo que el último es la constituyente del 21. ¿Qué es lo que observan? ¿Cómo? Baja. ¿Cómo baja? Fuerte, ¿no? Desde el 89 al 2021. ¿Usted? Un 20%. No, Claro. 50%. No veo los números. 84% tirando a 84,22 al 41,51. Bueno, la mitad. ¿Qué es lo que pasa en 2013? En 2013 se proclama una reforma electoral que lo que hace es modificar la obligatoriedad del voto. En Chile deja de ser obligatorio el voto. Entonces fíjense de que, si bien es cierto de que la obligatoriedad del voto incide en los niveles de participación, lo cierto es que lo que se ve acá claramente es una tendencia que es compartida por el sistema de partidos, los sistemas de partidos latinoamericanos, es que tienden a la baja en los niveles de participación, porque en gran parte de los países de nuestro continente el voto no es obligatorio. ¿Está bien? Compárenlo. ¿Ustedes cómo creen que es en la Argentina? ¿O cómo se ha comportado la Argentina del 83 a la actualidad? ¿Cómo creen? De participación. Sí, lo mismo. No, tenemos una participación más alta acá. No, es un botón porque tenés la... No tengo. Eso le pueden haber picos, hay elecciones de formarse. La vez pasada. En cierta medida se ha mantenido constante. la presidencial es más grande. Claro, pero en cierta tendencia, hay una tendencia a la baja, chiquita, pero se ha mantenido. ¿Está bien? Creo, no sé si la siguiente. Esta. Este gráfico es interesante para aprenderlo, porque muchas veces nosotros lo que vemos es la participación política. Es decir, la persona que va y mete el botecito, el voto en la urna. ¿Está bien? Pero en realidad es que hacer una interpretación solamente a partir de la base de la participación electoral, hay algo que se me pierde, que no me deja. En primera instancia, como ustedes lo verán ahí, yo en la participación lo que tengo es la gente que se expresó por un partido político en concreto y los que votaron en blanco. Pero además tengo los que anularon voto. Entonces, la participación política no es solamente ir a votar o no ir a votar. El no ir a votar ha deslegitimado el sistema y solamente la deslegitimidad solamente viene de la persona que hizo el rebelde y dijo, ¿sabe qué? Yo no voy a ir a votar por estos lugares. Eso es una interpretación parcial. ¿Por qué? Porque en realidad la participación positiva incluso yo la puedo desagregar. Entonces fíjense lo interesante, ¿no? Porque el voto, este es el voto nulo, ¿no? Sí, el voto nulo. Y este es el ausentismo, ¿no? Fíjense de que los picos de voto nulo, este es nulo, voto nulo para nosotros, este es voto en blanco y este es el ausentismo. Fíjense que los picos de voto nulo y de voto blanco acompañan a la no participación.
Entonces hay quienes dicen en el análisis, nosotros no solamente nos tenemos que quedar con los niveles de participación, es decir, la gente que va a votar, sino que también tenemos que hacer esta combinación. De acá es que, por ejemplo, en este gráfico se proponga sumar el ausentismo, sumar el voto blanco, sumarlo con el voto nulo. Porque la no expresión o el rechazo a la oferta electoral está expresada en la combinación de estos tres elementos. Los que no van a participar, los que eligen voto blanco y los que eligen voto nulo. ¿Cuál es la particularidad que tiene este gráfico, haciendo toda esta aclaración, en términos de la política argentina? Hay dos cosas importantes o interesantes hacer. Hay dos picos. Este es un pico, este dos picos, y este, vamos a ser generosos, hay tres picos. 2007, 2001 y el otro es 2011. Crisis. ¿Qué crisis acá? Económica, crisis económica. 2007 y 2011, ¿qué crisis hubo? La del chivo ya se lo dije. En 2007 tenemos la división del peronismo, ¿no? O sea, en el campo. 2007 no. No, pero es previo, 2007. Claro. Esto, sí. Puede ser que además sean elecciones de presidente, y puede ser, no sé, de elecciones internas de los partidos. No son de presidente, son No, son legislativas. las legislativas de Cristina con Dualde, ¿o no puede ser? Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Estas dos son legislativas. El pico, estos picos, a diferencia de este pico, se explican por el hecho de que la presencia del kirchnerismo era tan grande y el descontento con la oferta electoral opositora con el kirchnerismo era grande, que mucho del electorado optó por no ir a votar en blanco, votar nulo. Aparte que en la época, pensemos por ejemplo la presidencial de Cristina contra Lilita Carrera, contra Vine. Entonces eran elecciones donde la gente pensaba, la verdad que no hay tanto, los candidatos que están no convencen. De hecho, es de las elecciones más desastrosas que tiene el radicalismo en ese entonces, que fue la candidatura de Raúl. ¿Cómo? 11%. Exactamente, y después viene la de Raúl Alfonsín, la de Ricardo Alfonsín. Entonces, eso es lo que pasa. Este pico es un pico de deslegitimidad del sistema de partido en su totalidad. Estos son picos de deslegitimidad o de desconformidad con la oferta electoral opositora, porque lo que pasa en este periodo es que lo que hace que carga los niveles de volatilidad es que el kirchnerismo ordenó la fila y ordenó al peronismo, mientras que la oposición no se ordenó, no pudo coincidir. De hecho, la primera instancia competitiva que logra constituir el arco no peronista es la elección de Mauricio Macri en el año 2015. ¿No? Pasemos. Esto es un grafiquito. Sácalo, rápido. Ya me voy a enterar. No, para el otro lado. Para el otro lado. Ahí está. ¿Ustedes qué creen? ¿Las PASO sirven o no sirven? Las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. ¿Sirven o no sirven? Juéguensela, loco. Acá no hay con tibios. ¿Para qué o para quién? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sirve? ¿Sí o no? ¿Para No. ¿Para el ¿Vos qué decís? peronismo o no? Claro, yo ahora sí. ¿Vos? Yo hoy digo que no. No sirven las PASO. Para mí las PASO no sirven. ¿No sirven? Pasamos el gráfico. Políticamente sí. ¿Alguien sabe por qué las PASO se establecieron en el año 2011? Por las internas. Se abran las. Bien, pero ¿por qué? ¿Cuál era la intención de Abal Medina? ¿Qué tenía Abal Medina en la cabeza? ¿Cómo? ¿Qué es lo que estaba pasando en el peronismo en el 2011? Empieza a pasar. No sé, me es como que las opositores afiliaban a un partido, entonces decidían. Iban y votaban en las internas. No te conviene. Bien, Sí, te conviene. bien. Pero el peronismo. La verdad. ¿Qué es lo que estaba pasando con el peronismo, con el kirchnerismo? No hablamos del peronismo, con el kirchnerismo para el 2011. ¿Qué empieza a pasar?
el poder extremo del kirchnerismo. Bueno, sí, es una forma de construcción de articular poder. ¿Qué es lo que está pasando? Se empiezan a pelear los morenos con los Kicillof, ¿no? ¿Cierto? Bueno. O sea, empieza como a desarrollar ese poder que habían, digamos, congregado en el 2007. Se rompe la unidad. Exactamente, porque el kirchnerismo que era una coalición. Claro, sí. Nosotros ya dejamos de hablar de partidos políticos de peso propio, coalición. Entonces, 2011, Abal Medina, cuando impulsa la PASO, es, loco, hay que disciplinar. Y el quilombo que tengamos nosotros, tiene que quedar adentro. Es como la expresión futbolera, en el vestuario nos matamos mal, pero cuando salimos a competir, competimos todos en la misma. Entonces, eso es lo que tenía en la cabeza Abal Medina. Fíjense qué es lo que pasó. Esto es la cantidad de listas y de partidos de coaliciones para diputados nacionales y senadores nacionales para 1983 hasta, perdón, 1983 hasta el 2023. Lo que está en azul son las listas generales. La presentación de listas normales. Lo en gris son las generales propiamente dichas. A partir del año 2011, las azules se vuelven las PASO, las grises se vuelven las generales. ¿Está bien? ¿Qué es lo que pasa de elección a elección? Perdón, me expliqué mal. Esta elección, estas son las generales, y estas son las PASO, y estas son las generales. Las gris son efectivamente los partidos que van a PASO. Las azules son la cantidad de listas totales. ¿Está bien? Las grises son mucho más estables en el tiempo. Son más estables en el tiempo, y lo que Abal Medina quería y buscaba, ¿pasó o no pasó? ¿Pasó o no pasó? Mire la línea azul. ¿Pasa o no pasa? Pasa. 2011 paso, 2011 general paso, cae. 2013 paso, 2013 cae. 2015 paso, 2015 general cae. 2017 paso, 2017 cae. Todas las elecciones caen. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en las generales, valga el juego de palabras, en las generales sí que ordena la oferta electoral del 2013. Pero lo cierto es que hay altos incentivos, de cierta manera parecería ser, de que hay incentivos para competir internamente, pero lo que pasa muchas veces es que no termina de quedar claro si las PASO generan incentivos para que el perdedor quede adentro y negocie por fuera para otro lado. ¿Está bien? En los términos matemáticos y en los... ¿Cómo? El que pierde lo acompaña. Esa es la gran disruptiva de lo que se está discutiendo en torno a la PASO. Más a 2013. Políticamente hablando, porque después entra otra discusión, que es la discusión social. Si es PASO de las PASO, que a mí no me interesa esa discusión, es una discusión totalmente estúpida, porque en realidad, perdón la expresión, porque las PASO tienen un doble efecto. El efecto que nosotros estamos viendo acá y el efecto que está antes. Porque de acá la importancia de la parte de gris y la parte azul, ¿no? El hecho de que un partido político defina ir a pasos o no, es todo un proceso de negociación previo. Cualquiera que haya estado involucrado en un proceso electoral sabe de que constituir una lista no es que nos juntamos en un asado, entre todos decimos, a ver, que vota al pedo, ¿sabes qué? Vení, que si nos ordenamos, jugamos. No es así. Hay dos procesos de negociación. Hay un proceso de negociación previo a la configuración de la lista, y muchas veces cuando se llega a instancias internas, porque esa negociación no se logró, entonces ahí viene otra etapa, de decidir, bueno, vamos separados pero vamos a paso. Y después viene otro tercer esquema, otro tercer paso. Vale, después de palabras. El ir a competir. Y el que perdió la paso quiere acompañar al que ganó la paso. Todo ese esquema de discusión es un esquema profundo que muchas veces cuando se discute la parte economicista de todo el proceso, se pierde y se licúa. Pero lo cierto es que todo esto está entrando en juego cuando nosotros hablamos de las PASO. Y es un juego interesante, porque nosotros lo que hemos establecido en la Argentina es la obligatoriedad de las PASO. ¿Está bien?
Siendo que, por ejemplo, en otros países te pasa lo que decía el compañero. En Estados Unidos, los republicanos van a votar a las internas demócratas porque si quieren limpiar el candidato más competitivo de los demócratas, entonces consideran más estratégico que ir a votar al candidato. Ellos creen que hacen más daño votando por un opositor, por un candidato que sea opositor demócrata a Biden, que ir a votar a decir, si yo ya sé que voy a votar a Trump. Pero eso no pasa, pero pregunta, eso no pasa cuando una de las fuerzas no presenta listas internas. Claro, pero bueno, Acá. sí, pero bueno, tenés las tres instancias. Lo cierto es que cada vez más está pasando menos de que las fuerzas políticas no presenten internas. Las competitivas. Cada vez está pasando menos o más. Cada vez está pasando menos, sí. Que vayan unificadas. ¿Sí? Claro. Y lo que te está pasando es que los tipos, por ejemplo, lo que te pasó con la última elección presidencial. La reta fue una crónica de una muerte anunciada. Eso fue. La reta era el candidato ganador, todo el mundo lo va a poner ganador. La reta mismo se va a ganar. Lo admitió, se dijo públicamente. Ya todos se veían ocupando cargos, ya seguramente ya habían haber hecho la distribución del ministerio y todo, y de repente te rompieron desde adentro. Entonces, no solamente te rompieron desde adentro, te hicieron perder desde adentro, y el candidato que ganó jugó para el de afuera. Entonces, digamos, lo cierto es que es eso. Nosotros tenemos, por eso es que hablan de la muerte, yo lo he dicho, de Cambiemos como tal, como coalición tal, ha desaparecido. Porque el nivel de competitividad interna y la falta de identificación ideológica ha hecho que se generen incentivos para reconfigurar. Lo que parece ser es que hay que ver cómo es que se dan estos juegos de reconfiguración de alianzas. En América Latina, en los países, las alianzas cambian de un lado para el otro sin ningún problema, con un nivel de pendular muy fuerte. Acá sería un poco obsceno, un poco brusco, pero porque nosotros tenemos algo en la vida argentina que nos pasa, que no pasa en el resto de América Latina, y es que nosotros tenemos el peronismo. Y el peronismo tiene una capacidad de construcción de paraguas político que no la tiene otra fuerza política, o otros espacios, otros países de América Latina. Entonces el peronismo te ordena, ya sea por oposición o interna. Entonces el peronismo lo que puede pasar es que te desangra, pero después se desangra internamente. Lo que está pasando, más ahora que nunca, es que el peronismo tiene la capacidad, demuestra que se desangra competitivamente hablando, pero dependiendo de cómo se articulen las cosas, se pueden juntar de nuevo. Entonces, eso en la oposición no lo tenemos. Tenés en la oposición el arco no peronista, sí es más difuso en la Argentina, porque nunca se supo en torno a qué configurarse. Lo único que lo suena es el antiperonismo. Bueno, yo tengo ahí... Ahí hay un problema. Yo creo que ahora no, pero hace un par de años, está la posibilidad de dar la discusión de, bueno, ¿qué más nos junta además del antikirchnerismo? Si Era lo que tenía todos en común y era lo que buscaban todos en común, era eso. Sí, que fue lo que pasó con el gobierno, perdón, pero lo que me parece que pasó con el gobierno de Macri. O sea, así como Alberto y Cristina, ¿no? Y toda esa lógica de esto es competitivo, ganamos las elecciones y ningún puto plan de gobierno, me parece que también me pasó un poco eso en el 2015. Sí. O sea, nos juntamos frente al 2015 para salvar la República, pero no había un plan para que la República sobreviva. Yo particularmente, porque yo digo aperonismo y no digo antiperonismo, yo creo que el antiperonismo como eje articulador ideológico para mí no existe más. Para mí, el antiperonismo. Porque el antiperonismo hay una cuota. Era de hacer desaparecer el peronismo, desarticularlo como fuerza política, que yo creo que en ese sentido la democracia del 83 fue un éxito y fracasó en dos cosas. El del 83, la Argentina fue lo suficientemente inteligente porque tuvo liderazgos, tanto del peronismo como del radicalismo, de consolidar esos dos partidos. Hubo interés, es decir, el radicalismo va a ser el partido de centro
de centro-derecha, mal entendido en la Argentina, pero es un centro-derecha, ponerle, y el peronismo el radicalismo hace una socialdemocracia, no sé por qué no es centro-derecha, me siento incómodo diciendo eso, hace una centro-democracia, un socialismo democrático, y el peronismo va a ser algo más de centro-izquierda, articulando diferentes elementos, nacionalismo, qué sé yo. Esa idea estuvo muy buena porque incorporó al peronismo al juego político y estableció reglas donde había dos grandes partidos políticos que competían y el resto de partidos provinciales. La gran debilidad que tuvo es que Cafiero y Alfonsín no vieron venir a alguien que venía de acá, no de acá de Mendoza, sino de esta región. No vieron venir al partilludo. Entonces esa alternancia bipartidista murió antes de nacer. Entonces la alternancia, hay un libro que a mí me gustó muchísimo por lo fácil que se lee, lo rápido que se lee y lo interesante de la interna que te cuenta, y es que es el libro El mapa invertido, que es la biografía que escribió Pablo Gerchunov de Raúl Alfonsín. Ese libro es muy interesante porque te cuenta este proceso de negociación. Cafiero y Alfonsín se habían sentado y dijeron, miren, nosotros vamos a establecer un sistema de partidos sólido que garantice la alternancia de poder entre el radicalismo y el peronismo. Pero no vamos a establecer un juego cerrado como el acuerdo del punto fijo de Venezuela o el Frente Nacional de Colombia. Eso es lo que tenían los tipos en mente. Y Cafiero también estaba ya armando todo para ser presidente después de Alfonsín. La reforma constitucional de esa época fue negociada y consensuada entre estos dos. Eso fracasó. Entonces, esa Argentina supo constituir, erradicar el antiperonismo, obviamente siempre tenés extremos en todos lados, pero para mí lo erradicó. ¿Qué es lo que no constituyó? ¿Y qué sí quedó establecido ahí? El peronismo, en esencia, parece ser de que hay un 45% del electorado que, apelando a bases peronistas, puede articular el gobierno. Y eso te ordeno. Forma parte de lo que queda, después yo se lo dejo en el slide, tiene el trabajo de Manamut, lo vemos y todo lo demás de Luca, y ahí lo veo. El peronismo te ordena, llega a ese 45. El problema es cuando se desordena el justicialismo. Se desordena el justicialismo ¿por qué? Porque te pierde el punto de referencia, porque no ha sabido el peronismo no constituir puntos de referencia propios, al punto tal de que se te dan estos desequilibrios. Obviamente que la polarización te ordena, una polarización construida desde el kirchnerismo y desde el 2015 el macrismo, y ahora parece que nos estamos radicalizando más hacia otras alas más de derecha, más un populismo de derecha. Lo cierto es que eso es lo que nos ordena a nosotros. El tema está que de la misma manera que te ordena, te fragmenta y te separa. ¿Está bien? Entonces por eso yo siempre hablo de aperonismo, pero en contexto de alta polarización. Y no hablo de antiperonismo, ¿no? Sí. Tenemos que hablar sobre los grupos y sobre este chico que el grupo. Dale. Bien, perfecto. Bueno, me quedó extremadamente corta la clase, sin disculpas. Hay dos cosas que pasemos a la. Después, si quieren, la clase que viene, hay una clase que nos queda, si quieren, podemos retomar muchas de estas discusiones y volvemos. Pero hay dos cosas que quiero que se lleven. Y permítanme, estos son los 4 indicadores que son interesantes y también interesantes que ustedes los miren y se atrevan a calcularlos. Uno es de la competitividad, este es el más sencillo de todos. Lo que tienen que hacer es, agarran el candidato que ganó la elección y el candidato que salió segundo, y hacen la resta. Eso les va a dar una competitividad. Mientras mayor es la distancia que hay entre uno y otro, menos competitiva es la elección. ¿Está bien? Pasemos a la siguiente. La otra es el número efectivo de partidos. Esto lo que nos permite a nosotros es calcular no solamente cuántos partidos políticos hay, sino también cuáles son los partidos políticos que realmente compiten. Esto es muy sencillo lo que tienen que hacer acá. Lo que se hace es, esto es una sumatoria, olvidémonos de esto. Lo que se hace es la proporción de votos que obtuvo un partido. Es decir, no es que un partido saca el 50%, es la proporción, es decir, 0,5.
la proporción de votos elevado al cuadrado, y ese proceso lo repiten para todos los partidos políticos. La decisión metodológica, o que casi siempre se recomienda, es que no es que le hago todo el cálculo a todos los partidos políticos que compitieron. Lo que se hace en este caso es los partidos políticos que hagan la suma más o menos del 90%, 95%, a eso es lo que le hacen el cálculo. Es decir, si yo tengo un partido político que sacó 45, o otro partido político que sacó 35, ahí ya tengo 90. Solamente le hago el número de partidos a él. Le puedo sumar el tercer partido, ¿no? Como para agregarle algo, para que me dé el 95. Entonces, qué sé yo, le doy a un partido político que sacó el 5%. Entonces, lo que hago es, hago 0,45 por 0,45, eso me da un resultado, 0,35 por 0,35 me da un resultado, y eso me da 0,05 por 0,05, y la sumatoria me va a dar un número. Es eso, elévenlo al cuadrado. Y después ese número que le dé hacen 1 dividido de 0. ¿Está bien? Es tan sencillo como eso. Hacemos al otro. Podemos volver sobre esto, no hay ningún problema porque todavía tenemos tiempo hasta la cosa. De hecho, lo que vamos a hacer es esa clase especial que nos queda libre, no la vamos a tener y venimos de derecho a... Porque nosotros tenemos la clase que viene con la profesora Mariana, la otra clase es sobre boleta única, la tercera clase, si quieren, venimos directamente, computadoras, y ahí lo que a mí me interesa es que ustedes recolecten la información. Es la primera vez y la única vez que seguro que van a escuchar que un profesor les diga usen Wikipedia. Porque, en serio, no, pero en serio, Wikipedia es de lo mejor que hemos encontrado que tengan resultados completos electoralmente hablando. Entonces es interesante para construir y hacer estos ejercicios. La volatilidad de Pedersen lo que hace es ahí hay que comparar elecciones. Entonces yo comparo, ya que vamos a tener esa clase, les explico la esencia nomás. La volatilidad de Pedersen lo que hace es compara la cantidad de votos, el porcentaje de votos que obtuvo un partido en comparación a la otra, les hace una resta y ese número me va a dar a mí, me va a dar obviamente, posiblemente negativo. Por eso es que está así, lo normaliza, es decir, le saca la negatividad. Yo lo sumo por cada uno de los partidos y después lo divido por 2. ¿Está bien? Pasemos al otro. La desproporcionalidad es muy interesante, porque la desproporcionalidad yo puedo calcularla sobre la base el porcentaje, en realidad, la proporción de votos que sacó un partido político o sobre la cantidad de bancas. Entonces yo ahí lo que veo es no solamente el sesgo que hay en la traducción de votos en relación a los escaños, sino que lo hago en relación al porcentaje de bancas que termina obteniendo. Entonces ahí lo que se ve es aún más el sesgo de la desproporcionalidad. Esos son los 4 indicadores. Como ven, no son tan complejos, parece la sumatoria y qué sé yo, eso nos genera un ruido, pero la esencia de lo que quiero que calculen es eso. Después, si quieren, si les quedó picando, yo acabo con eso y los dejo. Pero podemos seguir discutiendo un montón de otras cosas, porque para que ustedes vean, por ejemplo, y con esto cierro, Alejo, mil disculpas. Volvete al gráfico que es uno de colores, que son unas barras. No. Seguí. Ahí está, ¿qué pasó? Para que ustedes vean. ¿Se acuerdan que yo les dije de que había un acuerdo político en nuestro país entre alguien que represente a la provincia de Buenos Aires, Bacaba, y la otra que represente? Miren cómo se mantiene en cierta medida. Lo naranja es lo que tiene una fórmula balanceada entre el interior y la ciudad autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Lo gris es uno de los que tienen desbalanceado. Fíjense que esa tendencia se mantiene. Y eso tiene que ver en cierta medida por la fuerza y la territorialización de la política en Argentina.
Es una tercera elección en donde lo que ha pasado en Argentina es, han desaparecido los partidos nacionales en los términos que nosotros los conocíamos, se han consolidado las figuras y los partidos políticos nacionales a nivel territorial, pero responden a articulaciones y lógicas provinciales. Eso, entre varias cosas, nosotros no lo vamos a ver, pero por ejemplo explica el hecho de que, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, en el 2001, mientras todos se iban al demonio en el carajo y la Unión Cívica Radical moría a nivel nacional, perdía fuertemente competitividad, en la provincia ganaba elecciones. Religión gobernó. Entonces, bueno, eso es. Mil disculpas, los Mateo.